Porque tienen varios protones. Aquí está la explicación. Esto que hice yo acá es cómo se comporta un ácido poliprótico. De varios protones. Cuando una molécula tiene varios protones, esos protones se comportan generalmente distintos. Cuando digo se comportan, lo que les estoy diciendo en el fondo es que hay protones más ácidos y protones menos ácidos. Va a depender de la estructura, es lo que vimos acá. Miren lo que dice ahí. Los aminoácidos son, ¿qué es un anfolito? El anfolito es una molécula que presenta diferentes cargas dependiendo del... Esto es un anfolito. O sea, ¿la alanina es un anfolito? Sí. ¿Por qué? Porque ella puede cambiar su carga dependiendo del pH. Y eso tiene una ventaja, ¿no?, comparativa. Por ejemplo, a partir de un anfolito generalmente aparecen los buffers. Por ejemplo, ustedes tienen que esta molécula y esta molécula son los dos, cuando los tienen los dos en solución, juntos, más de uno, más del otro, igual, da lo mismo, eso es un buffer, o amortiguador, o tampón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la especie ácida. ¿Qué quiere decir la especie ácida? Que si ustedes vierten una base al medio, el ácido se deprotona. ¿Y qué hace? Regular el pH, neutralizar a la base. Si ustedes vierten un ácido, quien trabaja es la base. Entonces eso hace que ustedes mantengan el pH con los buffers, digamos. Ahora, los buffers no son eternos, tienen una fuerza, depende un poquito. Yo el viernes voy a ver algo parecido con la sangre para que lo entiendan un poquito el concepto, ¿ya? Más fisiológico. Ahora, yo me había saltado una diapositiva o dos, que era esta. La estereoquímica, a ver, estéreo significa en el fondo varias configuraciones. Configuración significa una misma estructura, pero que ustedes organizan de forma distinta. Voy a poner un ejemplo. Es como que si ustedes tuvieran un perchero, ¿ya? Y en ese perchero ponen un sombrero, un paraguas, una bufanda y nada. Por darles un ejemplo, los 4 ganchos. ¿Qué es lo que es la estereoquímica? La estereoquímica dice que ese perchero, si yo saco el sombrero de un extremo y lo cambio al otro, y cambio el paraguas y cambio la bufanda, no es el mismo perchero que estaba inicialmente, porque cambié de posición los distintos grupos. Eso es muy importante porque, claro, para ustedes sigue siendo un perchero, pero en términos prácticos, cuando ustedes lo ven en moléculas, si ustedes miran la alanina, por ejemplo, o miran la glicina, ¿dónde está la gracia de esto? Es que para que exista estereoquímica, tiene que el carbono alfa ser quiral. ¿Qué significa quiral? Que los 4 grupos sean distintos. Pero ahí en la glicina no se cumple. Exacto. Por eso dice que todos los aminoácidos, excepto la glicina, presentan al menos un centro quiral. ¿Qué quiere decir? Que glicina es no quiral, por ende hay una sola glicina en la naturaleza. En cambio, la alanina tiene un centro quiral. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes un centro quiral, la fórmula es esta. 2 elevado a n, donde n son los centros quirales. Si n es igual a 1, te da... ¿Qué quiere decir? Que hay 2 alaninas en la naturaleza. ¿Cuáles son? La L y la D. ¿Cómo las discrimina? ¿Por qué se llaman L y D? ¿Ustedes lo identifican esto? Sí. Levo, giro, dextro, giro. Sí. ¿Les enseñaron por qué? ¿Cómo se le dice a la ¿Desvía qué? ¿Qué luz? ¿Ustedes saben cómo se hace esto? ¿Ustedes saben cómo se hace eso? En el fondo es sacar una foto. Es una haz de rayos X con las moléculas y detrás, cuando ustedes hacen incidir la luz, se pone un papel fotográfico. Entonces, cuando ustedes dicen levo giro, quiere decir que la luz se desvía hacia el lado izquierdo, aparece en el papel fotográfico la luz desviada hacia el lado izquierdo, revelada, digamos. ¿Ya? Y en el caso del derecho, aparece hacia el lado derecho. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una molécula desvía hacia un lado y otra hacia el otro? Simplemente por esto. Porque tienen los grupos... Si ustedes... Esto aquí se ve muy igual, pero si ustedes lo vieran en la realidad, ustedes acuérdense que un hidrógeno tiene
un núcleo, el núcleo, y tiene un electrón dando vueltas. El nitrógeno es miles de veces más grande que un hidrógeno. Entonces, en resumidas cuentas, el NH3 es como una montaña al lado de un punto del hidrógeno. Entonces, esta molécula que tenga una montaña a un lado o una montaña al otro, no da lo mismo para la luz. Para nosotros es como lo mismo, pero para el efecto de luz es gigantesca la diferencia. Si ustedes eso lo llevan a las enzimas, o lo llevan a la química biológica o a los sistemas vivos, a una molécula, a una célula, no le da lo mismo que llegue L-alanina o que llegue D-alanina. No da lo mismo. ¿Cuál es la que nos sirve a nosotros? La L. Todos los aminoácidos que son activos biológicamente son L. Por lo tanto, si ustedes consumen D aminoácidos, no sirven de nada, no los van a reconocer sus enzimas ni los van a poder utilizar. Ahora, una vez alguien me preguntaba, ¿y cómo sé entonces? Bueno, acuérdense que la raza humana lleva miles de años de selección natural. Hay cosas que no comemos, cosas que sí comemos. Por descarte, orígenes comunitarios. Todas las proteínas de origen animal y de origen vegetal, la mayoría, son todas aminoácidos L. O sea, es muy raro encontrar un aminoácido D en una vaca. ¿Sí? ¿Se fijan? Y eso un poco implica la alimentación que nosotros tenemos. No andamos buscando proteínas en otros lados, qué sé yo, etc. ¿Ya? Por si acaso. Es un poco de la estereoquímica. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran, todos estos aminoácidos que están ahí tienen a lo menos un centro quiral, a lo menos. Por ejemplo, la treonina, ¿cuántos centros quirales ven ahí? Dos. Uno, dos. O sea, si elevado 2 a 2 van a dar 4. Hay 4 treoninas en la naturaleza. Ahora, siempre la biológicamente activa es esa. Y esa es la más abundante generalmente, porque, vuelvo a insistir, ¿cómo sé que es la más abundante? Porque si no fuera la más abundante, no habríamos extinguido. No sé si ven la relación. O sea, técnicamente no podemos subsistir una raza humana que va a 7.000 millones de habitantes del planeta si la treonina que nosotros necesitamos es la menos abundante. Nos andaríamos matando por treonina, en términos prácticos. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Eso que ustedes ven ahí es esto. Yo lo hice acá. La única diferencia es que yo lo hice con un aminoácido particular. Ahí están las formas catiónica, carga, más 1. La forma aniónica, carga, menos 1. Y el llamado sweeter ion. Ahora, vuelvo a insistir. El sweeter ion es neutro, pero tiene carga. Eso es importante que les quede claro. Y yo insisto, nosotros, por ejemplo, es raro que yo diga pH neutro. Yo uso pH 7 o fisiológico. La palabra neutra yo la saqué del pH porque yo aprendí que no tengo que confundir pH neutro con carga neutra. Esa es una cosa, una confusión que es natural que ocurra, pero tienen que sacárselo. ¿Qué significa? La confusión típica es esta. Sweeter ion neutro, a pH neutro. No. O sea, puede ser. O sea, pueden haber moléculas sweeter ion a pH neutro. Pero hay un montón de moléculas que la forma catiónica está a pH neutro. O la forma aniónica está a pH neutro. Eso va a depender de la estructura de la molécula. ¿Me entienden? Entonces por eso yo digo pH 7 en el fondo. Entonces yo digo, el sweeter ion, ¿a qué pH primordialmente está? Bueno, en el caso de la alanina, generalmente a pH 7. Pero en el caso de la alanina, ella puede decir, mi sweeter ion existe a pH neutro. O a pH 7, mejor dicho. Dígame. Prácticamente todos los aminoácidos se presentan según esa configuración. Todos tienen esto. No, pero nosotros las vamos a ver como está ahí así. Sí, pero también vas a tener que entender esto y entender esto. O sea, pero eso, sin duda, tú fisiológicamente el 90% del tiempo los vas a ver así.
y en libros en todas partes. Por lo tanto, lo que quiere decir los pKa son que dependiendo de cuál sea su pKa, en el minuto en que se convierte en esta otra figura o en la... Exactamente. O sea, a ti esto, o mejor dicho, si tú lo miras acá, esto es exactamente igual para todos. La única diferencia que va a ir cambiando es estos valores, porque tú tienes distintos pK, y en base a las estructuras que tú tienes, esto. Pero la tendencia es la misma. Todos los aminoácidos siempre van a partir positivos, catiónicos, después van a pasar a suiteriónicos, y después van a terminar Iónico. aniónicos. Aniónico. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que si tú tienes un aminoácido que el R tiene otro amino, parte catiónico, pero más 2. Que tenéis 2 aminos. Yo lo voy a ver el viernes. Voy a retomar los ejercicios. Entonces, este equipo va a llegar a su interior, sí, pero se va a demorar más. Porque primero va a tener que pasar de más 2 a más 1 y después a 0. Entonces, ahí es donde ustedes, en esos aminoácidos ustedes se caen. Porque me dicen, ah, no, el suéter yo está a pH 7. Pero en esos básicos no. En los básicos el suéter yo está generalmente a pH 9 o 10. Siempre va a ser así. Sí, los básicos. Contrapuesta, los ácidos parten así, pero muy rápidamente se transforman en neutros, porque son muy ácidos, pierden muy rápido el protón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a encontrar la especie suiteriónica ácida, del ácido, cuando una especie es ácida, cuando una molécula es ácida, a pH muy bajos. Por ejemplo, el aspartato, el suiterión, está a pH 3. Pero eso a ti te dice que es ácido. Eso sí que está muy correctamente hablado. O sea, cuando tú ves el suiterión y ves a qué pH está, eso te manda. Entonces, si tú ves que el suiterión de una molécula, da lo mismo la molécula, está a pH 11, tú sabes que es muy básica. Y el suiterión funciona desde un simple aminoácido hasta una proteína gigantesca. Porque una proteína, ustedes no lo van a ver. No van a hacer cálculos con proteínas por razones de tiempo y obviamente de enfoque de curso, pero yo puedo trabajar con una proteína con 3000 aminoácidos y calcular el suiterión. Y fíjese que no es tan difícil. Es muy conceptual, pero se puede. Y tú puedes saber, por ejemplo, que la hemoglobina, el suiterión de tu hemoglobina en el plasma, está exactamente a pH 6. O sea que si tú haces una escalada pH 7,4, que es la sangre, no está en suiterión. Está levemente cargada aniónica. Y eso es muy importante tenerlo claro porque quiero hacer un alcance. ¿Cuál es la diferencia entre este punto y estos dos puntos? El suite. Aparte de la carga. ¿Pero qué otra diferencia pueden ver ustedes? La acidez. Sí, pero piensen en un sistema biológico que es pura agua. La distribución de los iones. La solubilidad. Si ustedes hacen un gráfico de solubilidad versus pH, y ustedes tienen este tipo de moléculas, ustedes se van a dar cuenta que el comportamiento es el. ¿Qué les dicen? Que hay ciertos pH que es muy soluble, pero si ustedes empiezan a aumentar el pH, esa solubilidad empieza a caer. Nunca es cero, porque son solubles. Pero hay un punto donde es menos soluble. Ese punto se llama punto isoeléctrico. Y en el fondo el punto isoeléctrico es la carga cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre menos 1 y 0? Que el menos 1 es mucho más soluble que 0. ¿Qué significa si lo llamamos la hemoglobina? Que bueno que sea no suiteriónica, porque al no ser suiteriónica es mucho más soluble en plasma, y al ser más soluble está más rápidamente viaja. Les doy otro ejemplo y yo vuelvo a insistir, y por eso uno ve que los estudiantes como que cada día les cuesta. Y una de las ventajas que nosotros, o yo tuve, es que como yo aprendí bien química, aunque ustedes no lo crean, como que después no me costó mucho la universidad.
¿Dónde más ven esto ustedes, por ejemplo? Un ejemplo clásico. Fármaco. ¿Por qué hay medicamentos que no se pueden romper? ¿Nunca se acuerdan de la abuelita que Sí. no lo abra, no lo echen agua, tráigase la pastilla entera? Y hay gente que hace unas pastillas que no la puedo tragar y las muelen. Porque no está la misma concentración acá. ¿No? Los alumnos. Muy sencillo. Miren lo siguiente. Cuando ustedes consumen un fármaco por vía oral, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que llegar al sistema digestivo, al tubo digestivo, y se tiene que digerir. Esa digestión implica que se absorbe. Cuando una molécula se absorbe, salvo que tenga un canal, ¿cómo ocurre el efecto de absorción a nivel intestinal? ¿Ustedes saben? ¿O a nivel estomacal? Por la sangre. Bueno, El oxígeno. ¿Ah? El oxígeno de la sangre. No. Por ejemplo, si todos nosotros fuéramos moléculas y este fuera el sistema digestivo, cuando ustedes van acá y chocan con la pared del sistema digestivo, ¿con qué se encuentran? Mucosa. ¿Y qué es lo que tiene la mucosa? ¿Qué tipo de célula? Epitelio. Ya. Yo soy una molécula. Imagínense que yo soy una molécula bien grande. ¿Me topo con quién? ¿Quién está aquí? Una célula epitelial. Sí. Pero la pregunta que ustedes tienen que resolver, y por eso les cuesta fisio a ustedes, porque como lo ven todo muy macro, no lo entienden. Yo, molécula, ¿veo la célula epitelial? Olvídense, esto es como cuando ustedes van nadando en el mar y de repente chocan con un transatlántico. Ustedes chocaron con algo, vieron una cuestión. O sea, lo que ustedes ven es un pedazo de fierro. Tienen que echarse, no sé, 30 metros para atrás, para que chequen un transatlántico. Es lo que le debe pasar a un krill cuando se lo come una ballena. Nunca supo que era una ballena. Porque la relación de tamaño es tan gigantesca que no se dan cuenta. Bueno, una molécula no ve una célula. Ve la membrana. ¿Y qué ve? Fosfolípido. Ahora, ¿la membrana es soluble o insoluble? Insoluble. Sí. Perfecto. Si yo quiero atravesar la membrana, ¿cómo tengo que ser yo? Insoluble. ¿Me siguen? Ya. El fármaco, ¿a dónde va? A la sangre. ¿Y cómo crees que lo hago para hacer ese juego? Atravesar una membrana insoluble, llegar al plasma y hacerme soluble. La cobertura del fármaco. ¿Y para qué sirve la cobertura? Eso es lo que la hace soluble. ¿Pero por qué? Bueno, ahí tenías tú. Por eso hay fármacos que se absorben en el intestino y otros en el estómago, porque va a depender mucho del punto isoeléctrico. Porque ustedes pueden tener un fármaco que a pH 7, 8, intestino, sea neutro. Yo necesito que ese fármaco llegue al intestino para que se absorba más fácilmente y después cambie el pH cuando pase a la sangre, o viceversa, estómago. Eso es netamente un cambio fisiológico de pH. Nada más. Eso se llama, en términos prácticos, farmacocinética. Por eso se llaman comprimidos recubiertos. Exacto. Cuando tú recubres un comprimido, necesitas que vaya a un sector de tu sistema digestivo que se absorbe ahí. Por eso no tienes que romperlo. Pero si son gigantes las pastillas. Te la tomas con 1 litro de agua. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Estamos? La olea china. Pero igual hay Son gigantes. hospitales que las ponen. Sí, porque hay dos opciones. Hay gente que tacha. Pero los hospitales también. O sea que si me tomo la pastilla Los mentales cambian la suelta guagua. no me hace. ¿Lo vienen para cortar, para romperla? Sí, pero eso tiene que ver con la media dosis. Las 12. Lo que tú no puedes hacer es sacar todo el contenido. Cortarla por la mitad no es lo mismo que ponerla. O sea, cuando vienen para cortar, viene como su... Exacto, exacto, porque tiene que ver con medias dosis eso. Pero cuando tú cortas por la mitad una tableta, no estás quitándole el efecto que cuando la estás moliendo. Es totalmente distinto. O sea, si la muelo no me va, no va a dar el No resultado. todas, Pero pero muchos fármacos molidos tienen menos efecto. Ahora, esa es una explicación, insisto, farmacocinética, de por qué
la mayoría de los fármacos, cuando tú necesitas una inmediatez o cuando necesitas una acción potente, van a la vena. O sea, si tú llegáis fracturado al servicio de urgencia, no le dais un ketoprofeno oral al paciente. Porque la cantidad de ketoprofeno que te llega a la fractura después de N rato es poco. Por eso va a la vena. Por eso hay más eficiencia. ¿Sí? Ya, miren lo siguiente. Acá, nuevamente, la misma especie que estamos viendo acá. Inclusive, esta es la glicina, ¿no? La glicina es exactamente igual que la alanina. Digamos, el comportamiento. Si ustedes miran los valores de pK, son más o menos los mismos. 2 y tanto, 9 puntos y tanto. O sea, son prácticamente muy parecidos. Y si ustedes se fijan, esto que está acá no es otra cosa que lo que ustedes ven es el comportamiento del buffer. ¿Qué significa el buffer? Miren, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, no aumenta nunca el pH. Pese a que ustedes le están agregando OH. O sea, le agregan base. Siempre el pH constante. Ese es buffer. Ese punto está este y está este. Están los dos. Más uno, menos otro, no importa, pero están siempre los dos. Y al estar las dos especies, el buffer aguanta. Llega un punto en que si ustedes se fijan, el pH se dispara. El punto en que se dispara, el pH está aquí por si acaso, se dispara el pH, es el punto ya donde no está el buffer. Y el punto donde no está el buffer es aquel punto donde solamente está esa especie. Y ese se llama carga cero, y ese se llama punto isoeléctrico. Y es un punto. Un punto significa un valor de pH. No son todos, ni un rango. Es exacto. Por ejemplo, si ustedes quisieran sacar el punto isoeléctrico aquí, ¿cómo lo sacarían? A ver, ¿cómo lo calcularían? El promedio. O sea, el punto isoeléctrico de este ejercicio sería S más S dividido en, y eso da 6 aproximadamente. Sí, más o menos. 6,01 por ahí. ¿Qué significa eso? Significa que la alanina a pH exactamente 6, todas las alaninas que estén en esa solución tienen carga neta 0. Y en ese instante no es buffer. Por eso es muy raro, vuelvo a insistir, encontrar aminoácidos neutros a pH, como ustedes dicen, neutro. Porque los aminoácidos son los segundos buffers del plasma. Entonces no me conviene tenerlos neutros en el plasma, los tengo que tener con carga, ojalá, porque esa es la única forma que tengo que se comporten como buffer y me ayuden a mantener el plasma al pH que tiene que mantenerse. Porque si todos mis aminoácidos tuvieran 0 en el buffer, o sea pH 0, chao, no existen los buffers. Porque en ese punto, justo en ese punto, no controlan nada. Después pasan al otro buffer, que es más básico, menos ácido, que también se mantiene y después de nuevo se dispara porque ya no existe ninguna especie. Así se comportan todos los polipróticos que tienen la cualidad de ser buffer. O sea, tienen un protón, 2 protones. ¿Qué pasa con los que tienen 3 protones? Bueno, es esta misma curva, pero tienen más largo. 3 puntos, digamos. Dígame. Esos valores de pK son tipos Para cada para aminoácido. cada aminoácido. Sí, ahora hago una salvedad. Probablemente la guía tiene un valor, los del libro tienen otro, pero son más o menos parecidos. Cuidado con internet, porque por ejemplo, yo siempre les digo, ustedes tienen que tener criterios. ¿Cómo se hacen los criterios? Estudiando. Si ustedes miran la tabla de pK, por ejemplo, fíjense el carboxilo alfa, todo lo que están ahí.
¿Qué tienen en común? Son bajos. ¿Cercano a qué? A A 1, uno. a 2. A 2. Miren, pues, lo estoy tirando hacia abajo. O sea, son todos 2. 2,3. 2,6 es el más grande. Pero si ustedes sacan un promedio, rondan 2, 2,2. ¿Por qué les digo cuidado? Porque si ustedes van a un libro, no va a haber falla. Pero si ustedes buscan en internet, les puede aparecer una tablita que diga, no, que el pK carboxilo alfa alanina es 4. Ni una posibilidad. Entonces, consejo, guíense por esta o por cualquier tabla de un libro de bioquímica. Esas no fallan. Ahora, van a haber diferencias. A lo mejor un libro de bioquímica va a decir que el triptofano no es 2,38, sino que es 2,45. Hay diferencia en el pH, pero en el efecto detrás no hay ni una diferencia. El concepto es el mismo, 2 y tanto. Porque depende cómo lo calcularon, un montón de cosas. Pero está en ese rango. Miren la del lado, que es el amino alfa. Rondando entre 9 y 10. Ahí aparece uno 8,95. Es 9 prácticamente. 8,84. Pero son todos 9, 10. Vuelvo a insistir, no puede ser el amino alfa 6. Dígame. En el caso de que la cadena lateral tenga pK, se divide en 3, entonces saca el promedio dividiendo. No, tenéis que hacerlo. Porque si es básico te va a quedar antes y el ácido después. Yo el viernes lo voy a hacer. ¿Profe? Es que no es... cuando tú tenés 3 tenés que ver las cargas. 2 más 1, 0 menos 1, o más 1, 0 menos 1 menos 2. El 0 te puede quedar sobre pH 7 o bajo pH 7. Entonces los ácidos se comportan de una forma y los básicos de otra forma. Dígame. O sea, en la prueba usted va a preguntar, o sea, dando el pH, el pK. Sí, O sea, ¿no aprendemos esta tabla para la prueba? no hay que aprenderse ni una tabla. ¿No? Hay que Yo voy a entender enseñar los pK nomás. Ah, ok. el concepto. No, el pK nunca se aprendan. Usted no tiene que aprenderse ni estructura ni pK. Lo que sí tiene que aprender es hacer una relación, lo que yo le dije, serina, OH, o sea, pero no tenéis que aprenderte la estructura de memoria, saber que es polar. Pero eso, ojo, por un tema de rapidez, de tiempo, nada más. No, tú tienes que saber usarlo, nada más. Aquí hay la última diapositiva, muestra de la parte de aminoácidos, la cisteína. La cisteína, si ustedes miran la tablita de pK, que yo les aconsejo que la impriman para el viernes, por favor. Okay. Si ustedes buscan la cisteína, aquí está. Miren el pK del R. 8,33. ¿Qué le está diciendo? Que a 8,33, a ese pH, la cisteína se deprotona. Pregunta, ¿eso es neutro o es ácido? No, es ácido. Ácido. Es ácido. Ahora, yo vuelvo a insistir. ¿Por qué aparece neutro en muchos libros? Porque nadie llega a pH 8,33. ¿Me entienden? O sea, lo que están haciendo ahí es un juego de definición en el sentido de que me están diciendo, ok, usted es ácido, pero usted nunca se va a dar cuenta que es ácido en un sistema biológico porque usted no va a llegar a ese pH. Entonces, si yo nunca me doy cuenta que soy ácido, en el fondo, ¿qué soy? Neutro. Y me comporto como neutro. Pero si hipotéticamente ustedes la llevan a pH 8,33, se deprotona. Y ahí la ven como ácida. Ahora, otra cosa que le pasa a la cisteína, y esto probablemente es mucho más importante desde el punto de vista estructural y química, es esto. Ella forma enlace de puente disulfuro. Esto es tremendamente atractivo. Es decir, ustedes ponen dos cisteínas cerca y reaccionan. No tienen ni siquiera que juntarlas. Así. Y esa es una explicación biológica de por qué ustedes nunca van a encontrar en una proteína una cisteína libre mirando para afuera. Porque podría ocurrir lo siguiente, aunque ustedes no lo crean. Imagínense la hemoglobina, que tuviera una cisteína libre para afuera. En el plasma, cuando ustedes llegan a los capilares, donde pasa un glóbulo rojo con suerte,
La cantidad de hemoglobina es tan alta ahí que podrían enlazarse entre ellas y entrecruzarse. Eso es coágulo. Por eso ustedes nunca van a ver cisteínas libres para afuera. Siempre están, si es que están libres, están metidas para adentro. Nunca libres, porque es muy reactivo. Ahora, si ustedes tienen dos cisteínas en una proteína, dentro de una proteína, la probabilidad de que esto ocurra es muy alta. Digo muy alta porque va a depender de distancia. Yo puedo tener a mi media naranja, si esto amor a primera vista, aquella dentro de la sala, súper. Pero si la tengo en Puerto Montt, nunca la veo. Si ustedes tienen dos cisteínas muy lejos, muy lejos, nunca van a reaccionar. Pero basta con que se junten y reaccionen. Y eso ocurre la mayoría de las veces, siempre. Ahora, ¿qué tiene en contra y qué tiene a favor? ¿Qué tiene en contra que las cisteínas reaccionen entre sí? Son liberadores de Pero no afecta. Por ejemplo, ¿cómo se llama la proteína del pelo? Tiene un nombre antes. No, queratina está bien. Alfa queratina. ¿Cómo se llama la proteína de la uña? Queratina. ¿Cómo se llama? Queratina. ¿Y el nombre antes? Alfa queratina. O sea, la proteína del pelo y la uña es la misma. Ahora, ¿ustedes me podrían explicar por qué el pelo tiene la estructura que tiene flexible y la uña es tan rígida, siendo que es la misma proteína? No sé. Bueno, porque la alfa queratina de la uña, por una estructura que tiene, forma 20 veces más puentes disulfuro que el pelo. Entonces, ¿qué hacen los puentes disulfuro en términos prácticos? Estabilizan, rigidizan. Son muy buenos para estabilizar. Una proteína, mientras más puentes disulfuros tenga, más estable es. Más resiste cambios de temperatura. Es más firme, un buen chile. Pero eso tiene algo en contra. Se forma una piedra. Entonces, por ejemplo, ¿la hemoglobina podría formar puentes disulfuro? No, porque la hemoglobina, si se forma en piedra, olvídense de transportar oxígeno. Necesita movilidad. Entonces depende de las proteínas. Hay proteínas que les viene muy bien hacer puente disulfuro. El colágeno, por ejemplo, le viene espectacular. Resistencia al tendón. Pero una proteína, una enzima, cero posibilidades. Porque si ustedes hacen que forme puente disulfuro, se rigidiza y se acabó la función enzimática. Ahora, eso viene siempre de fábrica. Y ustedes se van a dar cuenta que si uno ve la secuencia aminoácidica y por ende la secuencia nucleotídica del DNA, muchas proteínas no tienen cisteína o tienen una. Y la explicación siempre es que generalmente esas proteínas necesitan tener cierta inestabilidad. En cambio, hay otras proteínas que tienen bastante cisteína. Y uno generalmente ve que esas proteínas con bastante cisteína forman más puentes disulfuro y se generan estructuras más rígidas. Eso depende del tipo de proteína, ¿no? ¿Sí? ¿Esta es la única proteína que forma ese tipo de...? No, el único aminoácido. Perdón, el único aminoácido. Sí, y no confundir cisteína con metionina, porque los dos tienen azufre, pero la metionina no forma puente disulfuro. Al no tener el hidrógeno. ¿Cómo? Al no tener el hidrógeno. No, es que son estructuras totalmente distintas, porque la cisteína tiene esto, esa se llama sulfidilo-tiol, y la otra es así, si no me equivoco. Ese azufre no tiene por dónde hacer un puente, en cambio ese sí, es más reactivo. Es un tema estructural del azufre nomás, por cómo se encuentra enlazado. ¿Dudas? No. Hay muchas, yo creo. Todas. ¿Quiénes somos?